estamos nuevamente reunidos con el coronel Omar Locatelli, director de la EUDE, la editorial de nuestra institución. Y hace unos días hablábamos justamente, con motivo de los 150 años del Colegio Militar, sobre la publicación de un libro. Y hoy tenemos acá la presentación de ese libro. Primero, gracias, coronel, por compartir esta mañana nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, y es un motivo de orgullo para nosotros Editorial Universitaria, haber sido los responsables de la edición de este título tan trascendente llamado Corazones de Patrio Sentir, que es el primer verso de la canción del cadete. Bueno, cuéntenos de qué se trata. Estos 150 años reducido a un libro debe ser un tesoro. Sí, yo creo que lo más novedoso que tiene este libro, que está hecho, es decir, el compilador es el general Podestá, quien desde su más temprana infancia profesional dentro del Colegio Militar como instructor, comenzó a investigar cuáles fueron los orígenes del Colegio Militar y demás. Llegó a ser subdirector del Colegio Militar y, como tal, pensando en los 150 años, cuando era subdirector, hace unos escasos años atrás, empezó a buscar testimonios de lo que fue el Colegio Militar, de cómo evolucionó el Colegio Militar. Y el libro tiene 40 testimonios. Uh-huh. El último, obviamente, es el último director, el general Cejas, no el actual. Y en él se narran todas las distintas etapas por las cuales pasó el Colegio Militar. Charlábamos la otra vez que el Colegio Militar tuvo 3 destinos, ¿no es cierto? 3 asentamientos. Sí. El primero fue la Casa de Rosas en Palermo, el segundo fue el Liceo Militar, el actual Liceo Militar General San Martín, y el último, el actual lugar, que es en el Palomar. En el Palomar, alrededor de donde fue, o en los lugares donde fue la batalla de Caseros. Y al respecto, el libro tiene los principales sucesos que marcaron al Colegio Militar. Y para hacer alguna referencia, comienza el libro explicando cuál fue el primer egreso que se hizo en la Casa Rosada. Uh-huh. En el año 1873, donde uno de los que egresaron fue el coronel fallecido ya José Silvano Daza, donde relata cómo fue ese egreso. Habla de cómo se formaban los oficiales antes del Colegio Militar, antes de Sarmiento, de 1810 a 1860, cómo se crea la escuela militar por parte de Sarmiento, llamada luego Colegio Militar, dónde se determina y por qué se determina hacerlo en Palermo, en la Casa de Rosas, como forma de esa antinomia que había por parte de Sarmiento con relación a Rosas y en la idea de unificar un poco a todos los oficiales y a darle una creación, una formación un poco más técnica. Uh-huh. Tanto así que se lo llamaba a los técnicos. ¿Quién fue su primer director? ¿Quién fue el primer aspirante oficial? ¿Qué pasaba en Palermo? ¿Qué hizo el Colegio Militar en la Revolución del 90, la Revolución del Parque también, que estuvo presente? Luego, cómo se traslada a San Martín, cómo se elige Caseros para hacer allí, cómo nacen los ingenieros militares, quién fue el mentor del Colegio Militar en sí en el Palomar, que fue el entonces presidente Justo. ¿Qué pasó con el Colegio Militar también en la Revolución del 30, es decir, donde siempre estuvo presente? Después hay un relato muy interesante también, hecha al coronel Guillermo Nicolás Nobel, que fue cadete en el Liceo San Martín, donde estaban en San Martín, y egresó en el Palomar, claro, ya en el otro lugar. ¿Cómo es el campus educativo? ¿Cómo se pensó con un gran pensamiento de avanzada de hacer un campus educativo, las distintas sedes, cómo se arma y demás? ¿Cómo se le reconoce a todos aquellos cadetes que fallecieron? Uh-huh. Hay un monumento que se llama el Monumento a la Serenidad. Cómo se crean los aviadores militares,
por qué el patio de honor se lo denomina de esa forma y demás. Bueno, anécdotas de los primeros disparos dentro del patio de honor, donde un oficial de servicio demasiado, por llamarlo estricto de alguna forma, o cumplidor de las normas, en una noche hace que, es decir, en el patio de honor, para aquellos que no lo han visitado o para que lo sepan, en sus extremos es un rectángulo. Es un recinto cerrado. Exactamente. En un extremo está el busto de San Martín, sí, como prócer a imitar por parte de los cadetes, y enfrente está colocada la bandera de guerra, el nicho de la bandera de guerra. Y en ese entonces había la orden de que un cadete vestido de especial, con el uniforme de gala del colegio militar, debía hacerle la custodia a la bandera. A la bandera. Muy bien. Determinado oficial instructor, para comprobar que el cadete hiciera lo que debía, es decir, eso está en la planta baja, el patio de honor tiene dos niveles, produce unos ruidos de manera tal de que el cadete que estaba de guardia tenía que estar atento a la reacción. Claro. El cadete no solamente estuvo de guardia muy bien, sino que cargó su fusil y empezó a tirar en contra de los ruidos. Por supuesto, los cadetes que venían de Franco, porque era un domingo, escucharon los tiros y fueron a la guardia a avisar que había tiros. Cuando llegaron a la guardia lo encontraron al oficial de servicio muy tranquilo, sin ningún problema, que estaba redactando las cuestiones burocráticas de la guardia. No. Entonces le dieron la novedad y dijo el oficial de servicio, dice, bueno, debe haber sido algún movimiento y demás. Se supone, nadie lo sabe, ni el oficial de servicio le dijo, que el que produjo esos ruidos había sido él para ver la reacción del cadete. Bueno, ahí quedaron los tiros. Bueno, por suerte no pasó nada grave. Exactamente, ahí quedaron los tiros, entre otras cosas. Bueno, después habla el coronel Zanor sobre lo que es el advenimiento de las distintas especialidades en el colegio militar, intendencia, arsenales y demás. Después habla también de un hecho bastante luctuoso, donde hubo un homicidio en una compañía por parte de un cadete hacia su oficial instructor, también un poco extremo en la forma de controlar y demás. Al volver del polígono, estando en el polígono de tiro, hay un libro que se llama El borrador de tiro, que es un documento oficial donde se consta o se constata los impactos que hacen cada uno al ir tirando. Del tipo de numeración que se hacen con esos impactos es la puntuación que le da el cadete. Claro. Es decir, sobre un blanco, que tiene 12 centros, el que pega en el centro tiene un 12 y el que pega fuera de todos los círculos tendrá un 1 o un 0. Exactamente. Muy bien. Este oficial instructor notó que, cuando fue a ver el libro, notó que había muy buen puntaje para los cadetes que él consideraba que no lo tenían. Sí. Entonces fue a ver al foso de marcadores cómo tiraban los cadetes y se dio cuenta de que quien anotaba estaba incrementando los números, los puntajes, y demás. Claro. Exactamente. Con lo cual le recriminó a este cadete lo que estaba haciendo. Claro, que estaba mal lo que estaba haciendo, y lo mandó sancionado a su subunidad. Y mientras tanto, él iba a darle la novedad al jefe de compañía de lo que había hecho este cadete con un documento como era el borrador del tiro. El cadete, que provenía de una familia de militares y obviamente no lo vamos a nombrar acá, se sintió mal y se sintió que iba a producir un suceso dentro de su familia, dentro del colegio militar. Entonces optó por, cuando el oficial instructor estaba yendo a darle la novedad, lo llamó en el medio de la escalera y le disparó 2 disparos. Lo mató directamente. Y terminado ello, se suicidó él. Con lo cual, qué terrible. Los hechos de honor tienen una importancia realmente fundamental en la formación de un oficial en el colegio militar.
los valores éticos. Inclusive hay otros relatos donde un cadete que llegaba tarde no tuvo tiempo de cambiarse de uniforme y entró cambiado de civil junto con los cadetes de primer año que todavía no tenían uniforme. Cuando se lo descubre, se lo da de baja por falta de ética. Claro. Eso es un poco lo que es la formación, ¿no? Sí, existe cierta rigurosidad, pero creo que es lógica en una institución donde hay que respetar los mandos y demás, y que en realidad hacen al respeto en la vida cotidiana. O sea, son valores que uno, digamos, bueno, no sé si de llevarlos a un extremo, pero van formando a la persona en valores, cosa que en general se está perdiendo en la sociedad. Y aquí, gracias a Dios, claro, a mi parecer, los conservan, o sea, los siguen inculcando. El principio fundacional que tiene la formación del oficial dentro de la vida militar obedece a la profesión militar. Claro. Es decir, la profesión militar, más allá de ser una profesión especial con relación a las demás, lleva implícito el hecho de que todas sus acciones que están destinadas para el momento de guerra implican que uno debe tener una cohesión formal hacia quien imparte las órdenes que no es una mera sencillez cumplirlas. Claro, es que tienen una consecuencia las órdenes que se dan y el cumplirlo o no cumplirlo. Con lo cual, es decir, cuando uno está en situación de combate, respeta a pie juntillas las órdenes que le dan, porque se sobreentiende que quien las imparte es el responsable y ha valorado el hecho de poder llegar a enfrentar con la vida a quienes le da la orden. A partir de ahí es que el colegio militar empieza a formar a sus oficiales en el cumplimiento de la orden, en el estricto mando y la subordinación. Desde ya que nuestra vida militar y más en este país ha hecho que se vilipendie un poco lo que es el cumplimiento de las órdenes. En toda profesión militar es trascendente la formación del hombre en cuanto a su espíritu de cuerpo. Para formar ese espíritu de cuerpo es necesario hacer que cada uno interprete lo que es el cumplimiento de las órdenes. No es una cuestión de una obediencia ciega, es una cuestión de obedecer de la mejor forma posible, porque cuanto más arriba se está, más se es responsable de la vida de todos los que están debajo. Por eso aquel que imparte una orden debe tener el suficiente temple para haber valorado cuál es la situación de aquellos que van a cumplir esa orden. Nosotros, dentro de la formación militar, en el cumplimiento de las órdenes llevan dos partes: la impartición y el control. Es decir, que aquel que da una orden significa que ya ha evaluado las consecuencias que va a tener. Y luego va a controlar el cumplimiento de esa orden. ¿Por qué? Porque en el combate, es decir, nuestra preparación es siempre para ir al combate. En el combate uno tiene que haber evaluado cuál es la situación táctica o estratégica acorde al nivel de conducción que cada uno tenga, y ahí es donde está la evaluación. Por ello es que se hace un culto del cumplimiento de las órdenes. Y desde chiquito en el colegio militar uno aprende cómo se debe hacer o cómo se deben cumplir las órdenes. Llevándolo a Sarmiento, Sarmiento tiene una de sus tantas frases muy comunes que la letra con sangre entra. A partir de ahí hemos tenido que sufrir algunos días de arresto por no hacer cosas que nos parecían nimias, pero que en determinado momento hacen a la formación del oficial. Bueno, muy lindo todo lo que nos está contando. Yo le invito a hacer una pequeña pausa y seguimos. Yeah.
seguimos acá con Omar Locatelli, bueno, y haciendo un poco la revisión de este hermoso libro, la verdad que una joyita, como decíamos en un principio, sobre los 150 años del Colegio Militar. Íbamos un poco enumerando los capítulos, que son anécdotas, son relatos de las distintas épocas del colegio. ¿Con qué seguimos, coronel? Después de haber hablado un poquitito de esas anécdotas especiales, de los homicidios, de la forma de cuidar la bandera y demás, el libro habla también de cómo evoluciona orgánicamente, es decir, cómo se crean desde el batallón de infantería con sus 3 subunidades para formar los oficiales de infantería, la agrupación montada que abarca todo el resto de las armas montadas de comando, caballería, artillería, ingenieros y comunicaciones, especificando que originariamente eran solamente infantería, caballería y artillería, que después se creó ingenieros, que se habían unificado junto con artillería, después se separaron, cuando se separaron los ingenieros militares, y después se creó el arma de comunicaciones, que en un principio también estuvo junto con los ingenieros, y después se separó. Aparte de la agrupación montada, con diversos nombres, se formó arsenales, intendencia primero, después arsenales, hasta formar al día de hoy la agrupación de especialidades, donde junto con intendencia y arsenales están las enfermeras, no en el mismo lugar, sino que también en lugares aparte. El hecho del advenimiento de la mujer en el ejército obligó al Colegio Militar a crear otra, no solamente una agrupación para todos ellos, sino la parte edilicia, dónde iban a dormir, quiénes las iban a controlar y demás. Y luego también pasa por la incorporación de los otros oficiales que se formaban en la escuela Lemos, los profesionales, llámense médicos, bioquímicos, veterinarios. Sí, que ya ingresaban con un título universitario. Exactamente, los abogados y demás. Hay un libro muy interesante, un capítulo muy interesante que lo escribe el coronel Astigueta al respecto. Y después, por último, en lo que hace a la evolución orgánica, el coronel Palomino, cuando era oficial de operaciones del Colegio Militar, recibió la orden de formar un curso para todos aquellos que, habiendo sido cadetes del Colegio Militar, que se han ido de baja y no completaron su carrera, o habiendo egresado de los liceos como oficiales de reserva, o habiendo sido suboficiales en los primeros grados, se podían incorporar a una nueva forma de oficialidad que se llama de complemento, que sirve para ampliar la base de los oficiales subalternos sin que estos lleguen, claro, a tener jerarquías importantes. Exactamente, pero a completar todos los niveles básicos. Es decir, el Colegio Militar forma los oficiales en sus grados mínimos para ocupar el mínimo nivel de comando, que es una sección de combate o una sección de apoyo, o lo que fuere. En muchos casos, la cantidad de egresos no cubren todas las necesidades de la organización. Entonces se buscó esta forma, que se llaman oficiales de complemento, que haciendo acorde a las circunstancias, hacían 1 año, 2 años, sin llegar a ser lo mismo que los cadetes, pero... Acomodamos el micrófono así. Sí. ¿Ahora sí? Bien. De manera tal de lograr que se complete esa pirámide con las necesidades mínimas necesarias para cubrir el cuadro de organización que llamamos de todas las unidades. ¿Y continúa estando esta formación? ¿O sí, son oficiales de complemento. En muchos casos, sobre todo aquellos oficiales que egresan como oficiales de reserva de los distintos liceos, los 6 liceos tenemos, hay 2 liceos que son del arma de infantería, salen oficiales de reserva del arma de infantería, 1 de caballería, 1 de artillería, 1 de ingenieros y 1 de comunicaciones. Cuando egresan tienen la posibilidad de ir al Colegio Militar y con 1 año o 2, según las capacidades, las necesidades y demás,
salen como oficiales del arma del cual se formaron, claro, pero de complemento, con una carrera un poco más extensa y no tan elevada en cuanto a los grados que pueden llegar. La jerarquía, llegarán a mayor, por ejemplo. No, llegan a estar a teniente coroneles, uno llega a coronel, pero cubren las necesidades básicas iniciales y aparte tienen la posibilidad de poder seguir estudiando otras carreras y demás. También lo pueden hacer los oficiales del cuerpo comando, pero están más abocados. Claro. Bueno, el libro también, para no ser menos, habla de lo que fue el año 55, 1955. Habla después del patrimonio cultural que tiene el Colegio Militar, los vitrolas, los bustos, el museo, más allá de lo que es el Palomar de Casero y el Museo Histórico. Sí. Habla de lo que fue el centenario, el coronel Vergallo, que estuvo acá también en el instituto, sí, que fue abanderado durante de la promoción 100. Habla de lo que fue el centenario. Se habla también de los intercambios que ha hecho que el Colegio Militar con otros países y que al día de hoy hay cadetes extranjeros que están cursando como en comparación junto con los otros países. Y que llegan a ocupar importantes puestos en su país. Así es, sí. Tienen una muy buena formación. Nos ha pasado con varios, sin destacarlos y demás, pero sobre todo con los países latinoamericanos. Exacto. Se habla también en el libro de la promoción la promoción Malvinas, que tuvo que egresar antes de tiempo y fue destinada directamente al combate durante el conflicto del Atlántico Sur. Y después se habla un poquitito de lo que han sido los campos de instrucción y demás. Creo yo que es mérito de destacar, más allá de la llegada de las enfermeras profesionales, de la mujer, pero yo quiero destacar más que nada el capítulo 39, el penúltimo capítulo, escrito por el profesor Demetrio de Nacho-Quine, donde él habla de lo que han sido los profesores en el Colegio Militar y de la importancia que tiene el profesor en el Colegio Militar. Es un profesor ya con antigüedad, que ha dado sobradas muestras de su afecto, de su dedicación no solamente a la enseñanza, sino a la enseñanza que tiene que tener alguien en el Colegio Militar. Es decir, por lo pronto, el Colegio Militar, el solo hecho de estar en el Palomar, hace que el profesor tenga un esfuerzo en llegar hasta el Colegio Militar. No todos los profesores son militares, también aclaremos, son claro, muchos civiles. La masa de los profesores son todos civiles. Hay algunos profesores retirados, militares retirados, sobre todo en las materias históricas o en las materias de táctica y demás. Pero el profesor Demetrio de Nacho-Quine hace realmente un compendio de lo que debe ser un profesor en el Colegio Militar, con todos los esfuerzos y demás. Todos los profesores o todos los que enseñamos debemos tener alguna dedicación, no solamente exclusiva, sino algún afecto por quien le enseñamos y por quien le estamos transmitiendo los conocimientos. Pero para el Colegio Militar, para el cadete del Colegio Militar, ver la figura de un profesor representa un montón de cosas. Por el hecho de solo estar aislado durante una semana y demás, ver al oficial instructor como aquel guía que lo va a llevar al combate con el cuchillo en los labios y demás, es distinto de ver al profesor. Ve no solamente aquel que le está transmitiendo los conocimientos, sino aquel que le está transmitiendo los valores. Hoy hablábamos de los valores y creo que esa es la función que tiene un profesor. Aquella persona que le transmite un conocimiento que no tiene nada que ver con la vida militar, pero sí le va a servir a ese cadete para ampliarle la mente y ver que su futuro, más allá de estar regido por una condición especial que es ir a la guerra y enfrentar con su vida el peligro, tiene que tener una amplitud de criterio para precisamente saber valorar y saber decidir adecuadamente cómo son las responsabilidades cuando imparte una orden. Y eso no solamente es militar, eso es una formación cultural que se le dan este tipo de profesores, al cual quiero yo rescatarlo de Demetrio de Nacho-Quine.
Bueno, y después, para terminar el libro, habla, obviamente, como ya hice alguna mención, de lo que es el advenimiento de la mujer dentro del cuerpo comando, las vicisitudes que tuvieron, las anécdotas también de cómo incorporarla a la vida del cadete dentro de un internado, y termina con unas palabras muy interesantes que hace el general Cejas, que fue el último director, no el actual, sino el del año pasado, donde se preocupa por la instrucción, se preocupa por el futuro, se preocupa por que la educación sea la base fundamental que va a regir el porvenir de la institución. Yo creo que en momentos de apremio, donde, vuelvo a insistir, donde los valores son un poco movedizos, todo militar y todo oficial que aprecia que debe dar su sangre para un ideal noble como es el servir a la patria, debe tener muy claro cuáles son sus valores. Y creo que las palabras del director, del general Cejas, lo dejan muy en claro en este libro. La verdad que, bueno, es un compendio de una vida de 150 años, de una vida de formación de los militares argentinos. Un hermoso libro que ¿dónde se puede adquirir? Porque supongo que a partir de esto va a provocar mucho interés en por lo menos los que estén llegados, cercanos a la vida militar. En principio, lo que yo tengo entendido, no nos olvidemos que la editorial universitaria es la editora del libro, no es ni la impresora ni la responsable de toda esta cuestión. De la comercialización. Exactamente. Creo yo que la Secretaría de Extensión del Colegio Militar está haciendo una lista de todos aquellos interesados para hacer una reimpresión de este libro, que si bien tiene un número importante de ejemplares, creo yo que con las cuestiones formales de los 150 años van a tener que aumentarlo, me parece. Exactamente, así es. Pero, bueno, entonces, no obstante, para aquellos interesados que le escriban a la editorial aeude@iue.edu.ar y formaremos una lista de los interesados en tener una copia de este libro, y ya veremos después cómo evoluciona el tema de una reimpresión y cuánto saldrá a la misma. Perfecto. Bueno, realmente muy lindo, un libro interesante, seguramente va a estar en la Feria del Libro, supongo, el año que viene, en el stand de Ejército, en el stand de la EUDE también. Interesante porque se va conociendo cómo se va formando un militar desde adentro. Como decíamos el otro día, refiriéndonos al libro, es un poco la cocina de cómo se va formando todo esto. Y sobre todo tomando en cuenta relatos en primera persona, quizás en muchos de ellos, que cuentan la vida. Coronel, le agradezco como siempre su participación aquí en el programa y bueno, repetimos entonces el correo electrónico de la EUDE por aquellos que quieran involucrarse con alguna editorial. EUDE de EUDE @iue y latina ue.edu.ar. Me gustaría finalizar con una frase propia del general San Martín, cuando, ansioso por cruzar los Andes, necesitaba tener un país independiente antes de hacerlo, y que tiene mucha relación con lo que es el desafío de ser un oficial del ejército. San Martín le escribía a Godoy Cruz diciéndole que para los hombres de coraje se han hecho las empresas, y la empresa de ser oficial del ejército argentino es un desafío más para todos los jóvenes de hoy y para todos aquellos que sentimos al menos la vibración del fuego eterno de defender a la patria en los momentos de peligro. Gracias por la invitación. Gracias a usted. Continuamos con el programa.